Buenas noches, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a conversar sobre lo que son las indicaciones del primer trabajo, ¿verdad? Para este cuatrimestre, el manejo general del cuatrimestre en sí y también, pues, algunos aspectos importantes con respecto al primer capítulo de la unidad didáctica de Carballo de este cuatrimestre. Entonces, para comenzar, agradecerles, ¿verdad? El espacio. Y por otro lado, contarles que para este cuatrimestre tenemos varias tutorías asincrónicas que van a estar poniéndose a disposición de ustedes, donde vamos a estar conversando un poquito sobre lo que son los proyectos y aspectos fundamentales de los contenidos de la unidad didáctica. Y vamos a tener también dos espacios sincrónicos en el que vamos a poder conectarnos, pues, para ver dudas en general que ustedes pudieran tener, tanto con respecto a lo que es el contenido de la asignatura, como también, pues, si tuvieran alguna otra consulta puntual con respecto a los trabajos. Entonces, pues, sin más preámbulo, voy a proceder a compartirles mi pantalla para que, veamos un poco sobre lo que es, la dinámica de este cuatrimestre en la asignatura. Entonces, para comenzar, tenemos aquí la orientación académica que ustedes ya la tienen disponible en el espacio de la asignatura en la unidad 0. ¿Verdad? Esta es la asignatura de detección de problemas de aprendizaje. Vean bien que la palabra es detección, no detención. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a detener problemas. Lo que vamos a hacer a lo largo de esta asignatura es aprender algunos indicadores para poder identificar algunas situaciones de aprendizaje que pudieran estar presentando los estudiantes que tengamos a futuro, ¿verdad? Entonces, bueno, el código de la asignatura es la 0715, ¿verdad? Estamos a nivel de bachillerato académico y esta asignatura corresponde a la cátedra de psicopedagogía, la cual es liderada por doña Marcela Sanabria. Estamos en el segundo cuatrimestre y entrando ya a lo que es la dinámica de la asignatura. Bueno, esta asignatura, que es coordinada, como les decía, por la Cátedra de Psicopedagogía, se ofrece como parte de la oferta curricular de los programas de educación general básica de primer y segundo ciclo y en la carrera de enseñanza del francés. Esta orientación tiene como propósito describir el proceso que ustedes como estudiantes van a llevar a lo largo de esta asignatura para desarrollar algunas aptitudes y entender y atender de forma integral, pues lo que es la diversidad humana en el salón de clases y adquirir así, pues algunas herramientas que les permitan identificar y detectar barreras para el aprendizaje y la participación que pueden condicionar el aprendizaje de las personas estudiantes. Entonces, pues se describen los objetivos que se persiguen una vez culminada la asignatura, las estrategias metodológicas que vamos a implementar este cuatrimestre, pues para la asimilación de lo que son los contenidos y la forma en cómo vamos a estar evaluando los objetivos aquí propuestos. Esta asignatura tiene como propósito brindarles como futuros profesionales la teoría referida a temas como diversidad funcional en el aula, detección de barreras para el aprendizaje y la participación, educación inclusiva, bajo el modelo de apoyos curriculares en el contexto educativo y como insumo para crear y aplicar estrategias de intervención desde sus espacios de trabajo. Asimismo, buscamos que ustedes como estudiantes cuenten con herramientas prácticas como cuadros de indicadores, instrumentos de detección para ser aplicados a la población estudiantil en virtud de detectar condicionantes del aprendizaje y con base a los resultados, pues ofrecer cambios pedagógicos basados en el diseño universal para el aprendizaje, el apoyo integral a la persona y sus familias. Por esta razón es que de hecho esta asignatura tiene dos unidades didácticas. Tenemos la que nos ofrece Carballo
¿verdad? Y tenemos una segunda unidad que es complementaria y que fue diseñada por la compañera Viviana Barca, ¿verdad? Donde se actualizan algunos de los términos, ¿verdad? Que fueron establecidos en la unidad de Carballo. El objetivo general de esta asignatura, pues, es que ustedes adquieran los principios teórico-prácticos básicos relacionados con lo que son las necesidades educativas especiales, la forma en cómo éstas se manifiestan, las estrategias de detección que ustedes deben de tener para poder identificarlas y, por supuesto, pues las estrategias de atención en el aula. Y como objetivos específicos, pues que identifiquen aspectos históricos y legales que sustentan la atención de las personas con necesidades educativas especiales, adquirir conocimientos sobre los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje, que reconozcan los indicadores que evidencian problemas de aprendizaje o que podrían indicar alguna situación de aprendizaje, que aprendan a diseñar pruebas informales que les permitan realizar evaluaciones en las áreas socioafectiva, conductual y académica para determinar la posible presencia de barreras para el aprendizaje, el aprender a diseñar también informes escritos con criterios pedagógicos de ustedes como docentes a partir de los resultados de esas pruebas para que puedan ser utilizadas por los diferentes actores en la toma de decisiones referentes a la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales. Y que demuestren pues el dominio del conocimiento sobre las nociones y principios vinculados a lo que son las adecuaciones curriculares y su aplicación en el quehacer pedagógico. Con respecto a los contenidos, vamos a tener los aspectos históricos y legales que sustentan la atención de las personas con necesidades educativas especiales. Ahí vamos a cubrir todo lo que son los antecedentes históricos, las necesidades educativas especiales en el contexto costarricense, la legislación que resguarda la atención a las necesidades educativas especiales. Como un segundo aspecto, pues los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje, y ahí vamos a estar hablando de todo lo que son los procesos perceptivos, los procesos de atención, memoria, razonamiento, y todo lo que son procesos motivacionales que tienen pues una implicación obviamente en los procesos de aprendizaje específicamente y los procesos también de enseñanza y aprendizaje y la mediación pedagógica. Y vamos a hablar también de aquellos indicadores que evidencian alguna situación de aprendizaje, ¿verdad? Tomando ahí en cuenta las áreas de desarrollo, las edades, la evaluación, ¿verdad? De las diferentes áreas, el área socioafectiva, conductual y académica, ¿verdad? Y cómo hacer esa evaluación, ¿verdad? Y algunas condiciones, ¿verdad? Que son frecuentes en el contexto educativo y que podrían afectar los procesos de aprendizaje de los chicos y las chicas, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a hablar de condiciones en el área socioafectiva, en el área conductual, situaciones propias del contexto académico y algunas pruebas informales que podemos utilizar para identificar problemas de aprendizaje. También, pues, por supuesto, cómo diseñamos un informe a partir de toda esta información, ¿verdad? Con criterios pedagógicos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué aspectos tiene que incluir ese informe, tanto en lo administrativo como en lo técnico? ¿Cuál es la importancia de estos informes en la toma de decisiones y la atención de los chicos y las chicas? Y todo lo que es referente a los apoyos educativos, incluyendo las adecuaciones curriculares. Eh, Luego, bueno, eso es básicamente con respecto a los contenidos de la asignatura. Luego vamos a ver lo que es la parte metodológica, ¿verdad? Que esta asignatura pues ha sido planificada a través de recursos, actividades, unidades temáticas basadas en los planteamientos teórico-prácticos que aporte la persona estudiante los conocimientos sobre la temática de estudio y contribuyan a alcanzar los objetivos propuestos. Los principales elementos metodológicos que vamos a utilizar en esta asignatura es, bueno, en primer lugar, entender y comprender que esta es una asignatura de modalidad virtual, por lo que sus actividades son específicamente virtuales, ¿verdad? Y están diseñadas
para el desarrollo de los procesos de comunicación e interacción entre las personas estudiantes a través de diferentes herramientas como foros, wikis, tareas, proyectos y otros. Por lo tanto, al ser una asignatura que es virtual, pues por supuesto requiere de lo que es la conexión al internet, la computadora y los parlantes para que puedan escuchar las videotutorías. En la plataforma ustedes van a encontrar foros, ¿verdad? El foro de dudas y el foro de avisos, que son súper importantes de revisar, ¿verdad? A veces ustedes tienen alguna consulta puntual sobre alguna situación este, que de pronto alguno de sus compañeros ya planteó anteriormente y de pronto ya se les dio una respuesta. Pero entonces, pues el revisar lo que los compañeros han consultado en el foro de dudas es súper importante porque eso tal vez les permite a ustedes ahorrar tiempo en el caso de que su duda también haya sido planteada por otro compañero. Y en el foro de avisos, pues ahí hacemos aclaraciones con lo que es el respecto a la asignatura, ¿verdad? Si hay alguna situación, digamos, que podamos identificar propiamente en, en un trabajo, si hay una situación de emergencia nacional, por ejemplo, cómo lo vamos a manejar, ese tipo de cosas. Em, y por supuesto el correo interno, ¿verdad? Que el correo interno nos permite o les permite a ustedes, es una herramienta de comunicación directa con la persona tutora, ¿verdad? Y les permite a ustedes, pues, plantear situaciones particulares, específicas, que, pues, que nosotros como tutores tal vez deberíamos tener en cuenta con respecto a su situación particular. En el caso de los foros y el correo interno, pues contribuyen a la interacción asincrónica, tanto grupal como con la persona tutora, ¿verdad? Y les permite a ustedes evacuar dudas, ver, como les digo, avisos importantes, entre otras cosas. Aquí vamos a ofrecer en esta asignatura tres tutorías que son grabadas y que quedan en la plataforma en el apartado de videotutorías. Estas ya fueron agendadas con los compañeros que estamos, el equipo que estamos impartiendo esta asignatura y, y tienen el objetivo de orientarlos en todo lo que son aspectos metodológicos, tecnológicos y curriculares relacionados con la asignatura. También vamos a tener, como les adelantaba al inicio, un espacio de atención sincrónico al estudiantado de 2 horas donde ustedes pueden llevar consulta específica. Esto no es una tutoría, ¿verdad? Sino que es un espacio de atención de dudas, ¿verdad? Em, la cátedra nos ha asignado 2 horas. Sin embargo, en mi caso particular, yo quisiera darles como 2 espacios, ¿verdad? Entonces, estas 2 horas yo las he distribuido para darles un espacio de consultas en una fecha y un segundo espacio de consulta sincrónico en otra fecha. Sin embargo, mis compañeros también van a estar ofreciendo esos espacios. Entonces, en cuanto ellos nos comuniquen las fechas en las que ellos van a estar dando esos espacios, pues vamos a ponérselas a disposición también ahí en la plataforma para que ya sea conmigo o con cualquier otro compañero, pues ustedes puedan atender sus dudas. Dato importante, ¿verdad? Este curso no cuenta con pruebas ni con trabajos de reposición. Vamos a estar trabajando fuerte a lo largo de todo el cuatrimestre, entonces es importante que ustedes pongan su mejor empeño en la realización de las diferentes actividades y la calificación final se promedia sobre la entrega de los proyectos asignados. Si ustedes no entregan alguno de los trabajos, pues no hay opción de reponerlo, salvo que cuenten con una justificación de peso, ¿verdad? Con una documentación respectiva, llámese una incapacidad por la caja, un acta de función en el caso del fallecimiento de algún familiar directo, y ese tipo de documentaciones, ¿verdad? Pues, que sirvan de respaldo para ser consultados a la coordinación de la cátedra y que ellos nos orienten si se les pudiera, en ese caso, recibir el trabajo. Con respecto a la elaboración de los proyectos, es importante que revisen siempre con detenimiento tanto el cronograma de la asignatura, ¿verdad? Para saber el orden de las temáticas y las tutorías y para que sepan también cuándo es la entrega de los proyectos. ¿Verdad? Siempre es importante leer y releer las instrucciones de todo el trabajo, repasarlas antes de comenzar el trabajo y también
revisar lo que es la rúbrica de calificación, ¿verdad? Para evitar incurrir en errores o omisiones que puedan afectar tanto el aprendizaje como la calificación. Por eso es que es importante y siempre les recomendamos que hagan una revisión de la rúbrica antes de enviar sus trabajos. Eh, Importante, chicos y chicas, recuerden que para su futuro profesional es importante una formación sólida a nivel teórico, porque la teoría es su herramienta. Todas las actividades están elaboradas con base o con el objetivo de comprobar el dominio sobre la materia que se les facilita en la asignatura. Por eso es que es importante que además de leer las unidades didácticas, estas sean tomadas como base a la hora de realizar sus análisis y sus aportes en el desarrollo de los trabajos. También súper importante que ustedes sepan que a ustedes se les evalúa con base en esas unidades didácticas, por lo que los trabajos sí o sí deben tener siempre sustento teórico y este necesariamente debe provenir de la asignatura. Ustedes pueden también hacer consulta de otras fuentes para robustecer sus trabajos. Sin embargo, esto no sustituye el uso de la unidad didáctica, por lo que siempre debe aparecer correctamente citada. Además, obviamente, pues deben hacer un adecuado uso del código escrito, sin falta de ortografía y con ideas claramente redactadas. Ustedes son los futuros docentes de este país y por lo tanto, como docentes, pues se espera que sean personas capaces de expresarse de manera correcta a lo largo de sus trabajos. Con respecto a los derechos de autor, el uso de fuentes formales y el formato APA 7 es el que utilizamos para los trabajos y se espera que incluyan en sus respuestas, pues, un sustento teórico a través de citas textuales, citas indirectas o parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? Pues el plantear con sus propias palabras elementos desarrollados por los diferentes autores, ¿verdad? Pero que evidencien lectura y dominio del material del curso. Muchachos y muchachas, es súper importante que la lectura la hagan a conciencia y de manera completa. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchas veces nos pasa en el cuatrimestre, ¿verdad? O en los diferentes cuatrimestres que a veces las personas estudiantes leen solamente extractos de la unidad didáctica, pretendiendo contestar así o apoyarse de esta forma a la hora de realizar el trabajo, con el detalle de que entonces incurren en contradicciones o en planteamientos errados o poco claros, ¿verdad? Y que lo que nos evidencia a nosotros como tutores es que no se ha hecho una lectura integral, a conciencia, en profundidad de los contenidos de la unidad didáctica. Entonces, pues es importante que ustedes sepan que nosotros nos damos cuenta de esto y por lo tanto les pedimos que por favor pues hagan lectura a conciencia del material y lo utilicen en el desarrollo de sus trabajos. Dato importante, ¿verdad? Si van a incluir citas, ¿verdad? Sí, citas textuales, pues incluir la referencia correspondiente a través de formato APA 7 o si van a hacer citas indirectas también o el uso del parafraseo como ya comentaba. Importante, deben hacer uso del entrecomillado en las citas textuales, indicando el autor, el año de publicación y el número de página. Y si es parafraseo, pues o comentan algunos aspectos para apoyar sus trabajos, pues que hagan referencia a lo que plantea el autor y se incluye el apellido y el año de publicación. Importante incluir las referencias bibliográficas completas al final del trabajo, al presentarlo. Dato importante, muchachos y muchachas, a nosotros nos interesa profundamente lo que ustedes como estudiantes son capaces de realizar, por lo que es súper importante que ustedes construyan su trabajo, que no lo copien y peguen de internet, que no hagan uso de herramientas como ChatGPT, por ejemplo, para realizarlas. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, ¿verdad? Y desgraciadamente en este tipo de casos, pues están incurriendo en plagio y al hacerlo, pues por un lado no evidencian realmente que dominen y manejen el tema y el material
de la asignatura, es una cuestión ética también. Esta es básicamente la única asignatura que ustedes tienen en esta temática en su formación. Y créanme que hoy por hoy el pan de cada día son justamente las necesidades educativas especiales y cómo responder a estas. Entonces es fundamental que ustedes se formen adecuadamente y que esta asignatura especialmente la estudien a profundidad porque pues de ello depende la atención que ustedes le den a estos niños, niñas y jóvenes el día de mañana como futuros docentes, ¿verdad? Al hacer uso de Internet o copiar y pegar de fuentes de Internet o hacer uso de herramientas de inteligencia artificial para realizar el trabajo, pues no solo evidencian que no dominan los contenidos, sino que además incurren en plagio, ¿verdad? Y en este caso, pues nos vemos obligados nosotros como tutores a aplicar los lineamientos de la UNED, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Bueno, en primer lugar, el plagio implica, ¿verdad? El copiar un texto de manera literal, colocando la referencia, pero sin usar comillas, o entregar un trabajo copiado directamente de Internet, aunque sea solo en parte. Es importante utilizar no solo el entrecomillado, sino también establecer las referencias. Y si vamos a utilizar sitios de Internet, pues asegurémonos que sean fuentes confiables de sitios académicos, de sitios indexados, ¿verdad? Y evitar páginas como Rincón del Vago, monografías, buenas tareas y similares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas no son fuentes confiables, no son fuentes adecuadas para los trabajos académicos y la confiabilidad, la validez de la información también es cuestionable, ¿verdad? Entonces busquemos siempre páginas de instituciones formales, de investigación, de universidades, sitios académicos. Utilicemos bases de datos. Ustedes como estudiantes tienen acceso a infinidad de bases de datos, ¿verdad? Y pues es importante que hagan uso de estas fuentes. Con respecto a la plataforma institucional, el curso se desarrolla a través de la plataforma de Moodle en el espacio de Aprendeu específicamente. Entonces, ustedes ahí van a encontrar una serie de pestañas donde están las unidades temáticas, ¿verdad? Y en cada una de ellas, pues, los los contenidos, las rutas de aprendizaje y los espacios de entrega de trabajos. También hay un foro específico para cada unidad, para que en cada unidad didáctica ustedes puedan plantear sus consultas. De ustedes como estudiantes, pues esperamos su participación activa y autónoma. ¿Verdad? Ustedes como adultos y como estudiantes UNED son responsables de su propio aprendizaje y para ello, pues requerimos que ustedes tengan objetivos claros y desarrollen competencias y compromisos para administrar su tiempo adecuadamente, organizarse y gestionar su autoaprendizaje por medio de la lectura activa, el estudio de la materia y la elaboración de las diferentes actividades. Em, en mi caso, o en nuestro caso como tutores, poseemos un rol de guías del proceso educativo, ¿verdad? Un dato importante es que, bueno, nosotros estamos a cargo, sí, de la coordinación del aula virtual, del manejo de las actividades, de la atención de las dudas en los foros, de la atención de sus mensajes por correo, ¿verdad? Pero la disponibilidad de atención que tenemos es asincrónica y depende mucho de la disponibilidad de cada uno. Entonces, pues toda consulta ustedes deben realizarla a través de la plataforma y dar un tiempo prudencial a que se les responda. Con respecto a las actividades, ¿verdad? Para el estudio de cada una de las unidades temáticas, se va a llevar a cabo una lectura minuciosa de los contenidos y se van a implementar 4 proyectos a través de los cuales esperamos que ustedes como estudiantes pongan en práctica lo aprendido. Hay un espacio destinado a la entrega de trabajos, no se aceptan trabajos por correo interno, a través de foros de dudas, o sea, a través de cualquier otro medio que no sea el espacio específico de entrega. Entonces, sí o sí, los trabajos deben estar presentados en el espacio de entrega que se les habilita con este fin, ¿verdad? Ustedes van a recibir la calificación de su trabajo en un plazo de 15 días naturales, ¿verdad?
Em, y un dato importante es que ustedes deben cumplir con el día y la hora establecidos para la entrega. Como les digo, no se aceptan trabajos extemporáneos, excepto en situaciones justificadas, como les decía al principio de esta videotutoría, ¿verdad? Con la documentación correspondiente, ya sea el dictamen de la caja u otras certificaciones oficiales. Para este cuatrimestre tenemos 2 materiales impresos en formato físico que se encuentran en los centros universitarios y ustedes deben ponerse en contacto con el centro universitario para coordinar la entrega. Estos materiales son la unidad didáctica de Carballo y la unidad didáctica de Abarca. Con respecto al cronograma, ¿verdad? El 27 de mayo iniciamos cuatrimestre, la semana cero. Ahí vamos a estar trabajando sobre todo en el foro social, en la lectura del primer capítulo ya de la unidad didáctica. Y vamos a tener aperturada la primera videotutoría, ¿verdad? En el transcurso de esta semana queda disponible para el resto del cuatrimestre, pero ya a partir del 27 ustedes la van a tener disponible. Pero ahí vamos a hablar, como les decía, tanto de la orientación académica como del primer trabajo y un poco del primer capítulo. El 10 de junio ustedes entregan el primer proyecto, el 24 de junio el segundo proyecto. Del 1 al 7 de julio se pone a disposición la videotutoría número 2, donde van a analizar la elaboración del trabajo número 2. El 15 de julio tenemos el proyecto 3 y del 15 al 21 de julio la última videotutoría. El 5 de agosto tenemos la entrega del último proyecto y del 12 al 18 de agosto vamos a estar trabajando en lo que son los instrumentos de evaluación del curso. ¿Cómo vamos a evaluar los trabajos este cuatrimestre? Tienen, como les decía, 4 proyectos. Los 2 primeros son individuales, los 2 últimos son colaborativos. Em, con respecto a las normas de redondeo, se aplican las mismas que se han utilizado siempre en la UNED, ¿verdad? Y la asignatura se aprueba con un 7. Con respecto a las técnicas e instrumentos de evaluación, tenemos 4 actividades, ¿verdad? La primera con un valor de 2% y se refiere al primer capítulo de Carballo. La segunda con otro 2% y cubre los capítulos 2 y 3 de Carballo. El trabajo número 3 tiene un valor de 3% y incluye el capítulo 4 de Carballo y el 1 de Abarca. Y el último trabajo, con un valor de 3%, incluye el capítulo 5 de Carballo y el capítulo 2 de Abarca. Vamos con los lineamientos generales en la elaboración de los proyectos. Entonces, generalidades. ¿Qué deben cumplir todos los proyectos? Lo primero, el material que se utiliza para la asignatura es entregado en la sede universitaria y son las 2 unidades didácticas y es con base en esas con lo que vamos a realizar los proyectos. Importantísimo, la lectura en detalle de las instrucciones para que tengan claro lo que deben hacer antes de iniciar con el trabajo. Asegurarse de que han comprendido lo que deben realizar y si tienen alguna duda, por mínima que sea, plantéenla en el foro de dudas. Recuerden que es nuestra labor orientarlos en ese sentido y por lo tanto, y también es derecho de ustedes hacer sus consultas, ¿verdad? Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, cualquier cosa que tal vez no esté del todo clara o que no estén seguros de si lo comprendieron adecuadamente, pues planteen en el foro de dudas. La presentación, el orden y la creatividad, la redacción y la ortografía son elementos indispensables para una buena calidad del trabajo. Deben presentar su trabajo en Word o en PDF. No se acepta otro formato. En caso de elaborar una sección del trabajo en una herramienta digital, deben colocar dentro del documento el enlace respectivo para ser calificado.
Las entregas que se realizan en formato diferente al solicitado no se calificarán y obtendrán un 1 como calificación final. Tal vez dato importante, si ustedes elaboran su trabajo en una herramienta digital, asegúrense de que la misma esté disponible para todo público. ¿Por qué? Porque a veces hacemos los trabajos en, qué sé yo, en cualquier plataforma digital, pero las ponemos como a privado. Entonces, ponen el enlace, pero los tutores a la hora de accesar no lo logramos porque está privado, ¿verdad? Entonces necesitamos la autorización de la persona que hizo el trabajo para poder verlo. Entonces, pónganlo de dominio público para que entonces nosotros como tutores podamos calificarlo. Toda información debe especificar la fuente exacta donde la obtuvo con formato APA 7. Inicien su trabajo con tiempo para asegurar la calidad del proyecto y para, obviamente, prever situaciones de corte de fluido eléctrico, qué sé yo, lluvias, caída del internet, etcétera. Aporten siempre la fuente. Y que, como les decía hace unos minutos, ustedes pueden utilizar también fuentes complementarias, pero es indispensable el uso de las unidades didácticas de Roy Carballo y Viviana Barca. Entonces, este, no es, o sea, es imprescindible que utilicen ambas unidades didácticas. No es aceptable que estas no vengan referidas en el trabajo. El trabajo debe presentarse hecho en computadora, ordenado y limpio. El archivo que envíen debe tener el nombre del proyecto. Ejemplo, proyecto 1, María Sánchez. En caso del trabajo colaborativo, proyecto 3, grupo A o grupo 1. Solamente una persona por grupo adjunta el trabajo. Para los proyectos 3 y 4, no olviden enviar la coevaluación y autoevaluación de su trabajo. Eso sí lo envía cada participante por separado en el espacio indicado proyecto 3 y proyecto 4 respectivamente. Si no entienden alguna palabra o término, búsquenlo en el diccionario para que puedan realizar el trabajo correctamente. En el trabajo, al solicitar explicación, se requiere de un proceso cognitivo que manifieste el qué, el cómo, el por qué y el para qué del suceso, para de esta forma que obtengan los puntos. Cuando se les solicite justificar, deben demostrar con pruebas al explicar una acción o un comportamiento con base en ciertos motivos. Deben reflexionar en cuanto a los contenidos que se presentan antes de responder. Para dar alguna respuesta deben hacer uso de una cita textual en un capítulo de la unidad didáctica diferente a los que se analizan en esa unidad. Pueden hacerlo, siempre obviamente usando el formato APA 7. Antes de entregar su trabajo, revisen con cuidado la rúbrica de calificación. Revisen el trabajo contra la rúbrica de calificación para que se aseguren que todos los aspectos que se les solicitan en la rúbrica de evaluación estén incluidos en el trabajo, este, y que todo lo hayan incluido de manera explícita. Recuerden que nosotros como tutores no podemos darles puntos por algo que pusieron pero que no se solicitó, y tampoco podemos quitarles puntos por algo que sí se solicitó y sí pusieron, ¿verdad? Entonces asegúrense de que todo está puesto de manera explícita en la unidad en el trabajo, perdón. En los ítems que son de respuesta se solicita una tabla o un cuadro determinado, deben respetar el formato y responder de esa manera. En los proyectos que se solicita crear estrategias de mediación o actividades, dato importante, ambos términos son complementarios, pero son diferentes. Una estrategia metodológica se refiere a una guía de acción que se utiliza para alcanzar ciertos objetivos y contenidos, mientras que actividades son acciones específicas que facilitan la ejecución de esa técnica. En lo que son los proyectos se valora la calidad y no la cantidad. Cuando se solicita un argumento o explicación, deben demostrar comprensión, lectura, dominio de los temas y los contenidos de las unidades didácticas y profundizar en las ideas. Se establece un parámetro mínimo esperado por el estudiantado y se esperan respuestas de calidad universitaria.
al realizar su trabajo deben tomar en cuenta el vocabulario inclusivo, ¿verdad? De acuerdo con los parámetros que tiene establecida la asignatura. Y en cuanto a los contenidos, deben reflexionar con respecto a los contenidos que se presenten para responder. Si presentan dudas, favor hacerlas llegar con anticipación al foro de dudas y revisen con cuidado la rúbrica de calificación, donde se detallan los aspectos por evaluar. Al realizar su trabajo, tomen en cuenta el uso del vocabulario inclusivo. Si en el trabajo se evidencia el uso de algún término inapropiado al referir a una persona con diversidad funcional, perderá un punto en su trabajo. Ok, con respecto al primer trabajo, muchachos y muchachas. Este primer trabajo, como les decía, es individual, tiene un valor total de 32 puntos y en su nota tiene un valor de 2%. Tienen hasta el 10 de junio para entregarlo antitos de la medianoche. Y bueno, los objetivos de aprendizaje que cubren este primer trabajo se encuentra identificar los aspectos históricos y legales que sustentan la atención de las personas con necesidades especiales, adquirir conocimientos sobre los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje y reconocer los indicadores que evidencian problemas de aprendizaje. Los objetivos del trabajo son aplicar los conocimientos teóricos sobre esos aspectos históricos y legales e identificar cómo los procesos de aprendizaje influyen en el proceso, eh, cómo los procesos, eh, digamos, históricos y legales influyen en el proceso de aprendizaje y reconocer la importancia del apoyo a los estudiantes con diversidad funcional desde los distintos contextos educativos. Este primer trabajo implica la lectura del capítulo 1 de la unidad de Carballo, ¿verdad? Deben revisar con cuidado la rúbrica, realizar el trabajo en el formato propuesto, reflexione en cuanto a los contenidos que se presentan para responder. Recuerden cuidar su vocabulario de manera que sea inclusivo. Inclusivo nos referimos a dentro del contexto de la unidad didáctica y de la asignatura. Ustedes a la hora de leer el primer capítulo van a tener un poco más de claridad con respecto a qué nos referimos cuando hablamos de vocabulario inclusivo en el contexto de la asignatura. Y el valor total del trabajo es de 32 puntos. ¿Qué deben hacer? Lo primero es que se les presenta el caso de Paola, que es una estudiante universitaria con una condición de discapacidad, ¿verdad? Ella, pues, hay una serie de situaciones que vive en relación con su desempeño en su carrera, ¿verdad? Y ustedes deben hacer la lectura de ese caso y analizar la situación de Paula, ¿verdad? Con base en lo que leímos en el capítulo 1 de la unidad didáctica. Para eso vamos a hacer dos cosas. Lo primero es un documento informativo para docentes y estudiantes universitarios en los que van a analizar los cambios paradigmáticos en torno a la atención a la diversidad funcional. Ahora, este documento debe contener el concepto de paradigma y un análisis de al menos un párrafo sobre cómo se evidencia ese concepto en la vida real, de acuerdo con el caso de Paulo. Analizar cuál es el modelo de atención en el que se encuentran los compañeros y los docentes de ella y cuál es el modelo en el que deberían estar y por qué. Luego, tres documentos legales que ella podría utilizar para luchar por el derecho a recibir clases en igualdad de condiciones, ¿verdad? Deben sustentarlo en forma analítica del por qué debe hacer uso de esos documentos. Es decir, no es nada más mencionarlos, sino que ustedes deben justificar por qué debe utilizar esos documentos o por qué son los más apropiados de acuerdo con su perspectiva. Terminado esto, van a realizar la segunda parte del trabajo, que es un cuadro comparativo. En este cuadro comparativo, ustedes van a analizar la evolución de la discapacidad en el tiempo, mencionando al menos dos características de cada edad que demuestran cómo ha evolucionado la
visión de la discapacidad y estas deben tener coherencia entre ellas. Bueno, entonces se les presentan un ejemplo, ¿verdad? De cómo pueden realizarlo. Claramente no pueden hacer uso de este ejemplo, ¿verdad? Para su propio trabajo. Ustedes tienen que elaborar los propios. Entonces, ustedes deben poner los ejemplos, ¿verdad? Y después las características compartidas que demuestran la evolución en el tiempo. Después de analizado el capítulo de este módulo, van a explicar dos características que deben asumir en la educación inclusiva y de calidad para toda la población. Y finalmente, analizar la importancia de utilizar el lenguaje inclusivo en el entorno educativo con base en su respuesta en una cita textual y un análisis propio. Y por supuesto, en su trabajo, pues hacer uso del lenguaje inclusivo en todo momento. ¿Verdad? Como les digo, es el lenguaje inclusivo en el contexto de la asignatura y en el contexto de lo estudiado en la unidad de Carballo. Hasta ahí tenemos entonces el primer trabajo. Si tienen alguna duda, alguna consulta, lo que sea, pues con mucho gusto a través del foro de dudas. Y ahora vamos a pasar a hacer un repaso, valga la redundancia, de lo que es los contenidos de este primer capítulo. Entonces, en este primer capítulo tenemos lo que es la diversidad funcional a lo largo de la historia. Y hay tres conceptos súper importantes que ustedes van a tener o van a encontrar en este capítulo, que es el concepto de discapacidad, el concepto de diversidad funcional y el concepto de dependencia funcional y la diferencia entre cada uno de ellos. ¿Verdad? Entonces, la discapacidad presupone que las diferentes capacidades de las personas pues les otorgan beneficios o desventajas en la adaptación a un diseño social específico. Tenemos el concepto de diversidad funcional, que distingue a todas las personas en su nivel de funcionalidad adaptativa con respecto a los parámetros imperantes. Y tenemos el concepto de dependencia funcional, que es una condición en la cual una persona encuentra limitaciones y requiere de ayudas adicionales para sus interacciones autónomas en los espacios y la participación social. En este primer capítulo de Carballo nos hablan un poco de cuál ha sido el proceso a través del cual han ido evolucionando la forma en cómo vemos y analizamos la discapacidad. Entonces, lo primero que tenemos es con respecto a la prehistoria, ¿verdad? Que Carballo nos explica que lo que encontramos en esta época de la historia es que hay evidencias de cuidado y de apoyo a las personas en situación de discapacidad, ¿verdad? Incluso hay evidencias de intentos de tratamientos que se realizaban en esas épocas. Entonces, él nos habla de conceptos como las trepanaciones, que son estos agujeritos que se hacían en el cráneo y con la creencia de que a través de estas perforaciones, pues los males salían de la persona y esta mejoraba. Luego viene la época antigua, ¿verdad? Donde hay evidencias de exclusión y abandono, ¿verdad? Hay diferentes prácticas dependiendo de la cultura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se planteaban algunas culturas que se casaran con personas en similar circunstancia, ¿verdad? Había mucha superstición que llevó a la eliminación o a la inclusión, dependiendo de la cultura, ¿verdad? Entonces, mientras que hubo culturas que lo veían como una maldición de los dioses, habían otras que por el contrario lo veían como una manifestación de una bendición de los dioses al pueblo, ¿verdad? Entonces, incluían a estas personas. Habían prácticas como el infanticidio, ¿verdad? O incluso la explicación de la dependencia como castigo de los dioses. En el caso de los recién nacidos o las personas más débiles o enfermos, se arrojaban desde el monte Taigueto y ahí las despeñaban para deshacerse de ellas. Había, digamos, visiones encontradas en el sentido de que había un manejo distinto de si era una condición que, que era de nacimiento y que se evidenciaba desde la niñez,
¿verdad? Donde entonces la tendencia era prescindir de la persona, pues para asegurar ideales militares, la pureza de la sangre, la inversión de los recursos sociales, ¿verdad? Pero si se trataba de condiciones que se adquirían por la guerra, pues entonces la tendencia era apoyar a estas personas como una forma de retribuir el servicio que habían dado a la comunidad. En la Edad Media tenemos la tolerancia sostenida por la piedad, ¿verdad? Donde se mantienen las condiciones de aislamiento y de exclusión y donde habían dos formas de participación, ¿verdad? Que implicaban la mendicidad o la burla. ¿Verdad? Se explicaban las dependencias a partir de la posesión demoníaca o la superstición o incluso como un castigo por los pecados de los padres. Y luego ya venimos a lo que es la época moderna, que en la época moderna se empieza a dar un estudio y un tratamiento a la dependencia funcional, surge el concepto de enfermedad y se empiezan a realizar los primeros estudios tratando de explicarla a través de términos, digamos, como el concepto de enfermedad, ¿verdad? Surge la atención desde la ciencia y en la edad moderna, al tornarse lo humano como la medida de todas las cosas, pues entonces hay un manejo un poco distinto con respecto a la condición, ¿verdad? Entonces, estas condiciones se tendían entonces en esta época ya a lo que era la protección de los enfermos, la hospitalización, la enseñanza de acuerdo con las condiciones de discapacidad que presentaban las personas, el que se tratara de educar, se les consideraba educables ya en la época moderna, entonces se les trataba de enseñar algún oficio, ¿verdad? De acuerdo con la diversidad funcional o la mutilación que la persona presenta. Y en la época contemporánea es donde se da el máximo desarrollo de los paradigmas de atención influenciados por tres importantes acontecimientos, ¿verdad? Los adelantos de las ciencias y la medicina, ¿verdad? Que empiezan a darse con todo este cambio de visión de la condición como ya una situación de enfermedad, ¿verdad? A partir de las grandes guerras también, porque las grandes guerras mundiales pues dejan una innumerable cantidad de personas en condiciones de discapacidad, ¿verdad? Y eso lleva entonces a un replanteamiento de cómo manejar este tipo de realidades, ¿verdad? Y además el surgimiento y el reconocimiento de los derechos humanos. En el caso de la Revolución Francesa y sus ideales inciden, ¿verdad? En la percepción de la dependencia funcional como una condición que requiere de apoyo en vez de exclusión. Y de hecho en Francia es donde surge la primera escuela para personas con discapacidad auditiva y donde surge también el sistema Braille, ¿verdad? Que don Luis Braille desarrolla el sistema de lectura para personas no videntes. Al principio, pues se busca la reinserción social y la promulgación de leyes de protección a las personas que se accidentaban, por ejemplo, en los trabajos o las personas que, como les digo, adquirían dependencias a partir de las guerras mundiales. Sí, sí se mantuvo en aislamiento a las personas con condiciones o enfermedades mentales, ¿verdad? Y es hasta inicios del siglo XX en el que el psicoanálisis sienta las bases de la atención científica y sensible de la dependencia funcional mental. Surgen planteamientos como las prácticas eugenésicas, ¿verdad? Y las guerras mundiales plantean avances en el modelo de rehabilitación a partir de la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad, pues surgen movimientos reivindicativos de los derechos humanos, ¿verdad? Como la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración del retrasado mental, de los impedidos, etcétera, etcétera. En el caso de Costa Rica, mientras estas realidades se dan en el resto del mundo, en el caso de nuestro país, empiezan a surgir instituciones, ¿verdad? Como el Lazareto cuando se dio la gran epidemia de lepra, el Hospital San Juan de Dios para el tratamiento de enfermedades, el INS en el caso de los accidentes laborales, la Centenovel como una institución de educación, ¿verdad? Para personas con este tipo de condiciones, el Patronato Nacional de Rehabilitación que surge a partir de la epidemia de polio que hubo en el país, el Hogar de Rehabilitación de Santana, ¿verdad? Que recibe a todos los niños afectados por la polio.
el CENARE, que surge como institución de atención ante las dependencias musculoesqueléticas, y en la UCR surge la Escuela de Orientación y Educación Especial para la atención de todas estas personas, y desde el MEP, la Asesoría Nacional de Educación Especial, para también supervisar el trabajo que se estaba haciendo en las diferentes escuelas que empiezan a surgir justamente de educación especial. Luego tenemos la ley 7600, ¿verdad? Que es del 97, y el reglamento que regula dicha ley en el 98, ¿verdad? Y eso ha sido parte, digamos, del proceso que se ha dado, ¿verdad? También la escuela del Hospital de Niños, en la que los chicos que están internados ahí con condiciones un poco más crónicas, ¿verdad? O más duraderas, pues continúan su proceso de estudio. Los sistemas integrados locales de rehabilitación, los centros de atención para personas adultas con discapacidad o CAIPADS, el Instituto de Rehabilitación e Formación de Helen Keller para las personas con algún tipo de condición de dificultad visual, el Patronato Nacional de Ciegos y la Escuela Neuropsiquiátrica Infantil. Hasta ahí, digamos, eso es como a grandes rasgos, digamos, lo que ha sido las diferentes épocas de la historia. Y ahora vamos a pasar a conversar un poquito sobre lo que son los modelos de atención. Los modelos de atención que son, digamos, concomitantes a las diferentes épocas de la historia, pues se van dando, ¿verdad? Y tienen diferentes formas de visualizar la discapacidad. El primer modelo es el modelo de prescindencia, ¿verdad? Que va orientado hacia la marginación y las prácticas eugenésicas. Está basado en lo que son los supuestos religiosos y la superstición, ¿verdad? Y desde este modelo, pues se tiende a prescindir justamente de las personas con algún tipo de condición distinta, ¿verdad? Porque las personas desde este modelo tienen poco valor social si tienen algún tipo de dependencia funcional. Luego tenemos el modelo rehabilitador, ¿verdad? Que busca cómo reincorporar a las personas al sistema productivo, ¿verdad? Entonces, el objetivo, pues obviamente es rehabilitar, y tiene un enfoque desde la explicación médica de las condiciones de discapacidad, y por lo tanto, desde este modelo las personas van a tener valor de acuerdo a cuán posible es, pues justamente rehabilitarlas para poderlas reinsertar a la sociedad desde la capacidad productiva, ¿verdad? Y la posibilidad de rehabilitarlas para el trabajo. Y luego tenemos el modelo social, que el modelo social, o desde el modelo social, que es un poco más reciente, se integra y reconoce la diversidad como un valor, enfatiza los derechos de las personas y donde las personas tienen valor por el solo hecho de ser personas. Pero entonces aquí, dependencia aparte, el punto es que todos los seres humanos, por el hecho de ser personas, somos igualmente valiosos, y por lo tanto, pues ahí no importan nuestras diferencias. Desde este modelo, ¿verdad? Em, es que empiezan a surgir la educación en instituciones residenciales, ¿verdad? Entonces, aquí es donde inician las primeras instituciones que buscan cómo educar a estas personas, ¿verdad? Y poco a poco pues van surgiendo los centros que están especializados en la educación de estas personas, ¿verdad? Luego avanzamos hacia una educación segregada, siempre en función de la diversidad de la persona y con un plan de estudios específico. Y aquí es donde surge la atención a las necesidades educativas especiales. Entonces aquí, desde este modelo educativo, ¿verdad? La diversidad funcional se visualiza como una necesidad educativa inscrita en un mar de necesidades de todas las personas que demandan atención del sistema. Luego tenemos la educación integrada, ¿verdad? Entonces aquí están las famosas aulas integradas que se utilizaban hasta hace algunos años. Posteriormente surgen las aulas de recurso o de apoyo, y después las aulas de servicios de apoyo fijo, ¿verdad? Y ahorita lo que estamos, o hacia dónde va nuestra sociedad,
es hacia lo que es el modelo de educación inclusiva, en el cual la escuela responde a las necesidades del estudiantado y todos los estudiantes están incluidos dentro de la misma clase, y los diferentes profesionales de los diferentes servicios van a la clase y brindan apoyo dentro de la misma clase. Y asimismo, los planteamientos de clase tienen que estar contemplados para incluir a una diversidad de estudiantes. Luego nos hablan de cuáles son las diferencias entre educación integrada y la educación inclusiva, ¿verdad? Entonces, lo primero que nos plantea Carballo son los principios gestores de cada uno de estos dos modelos, ¿verdad? Entonces, en el caso de la educación integrada, estamos hablando de la igualdad de oportunidades y la normalización, mientras que en la educación inclusiva, aquí lo importante es la equidad y la valoración de las diferencias. La forma en cómo se comprenden las limitaciones en la educación integrada está orientada a disfrazar o a disminuirlas para una mayor inserción, mientras que la educación inclusiva ve las limitaciones como parte de la diversidad y por lo tanto la educación debe estar personalizada a las diferencias individuales. Los cambios requeridos a nivel de contexto educativo en la educación integrada implica las adecuaciones al currículum y a la institución, mientras que en la educación inclusiva la meta es romper con el sistema tradicional y tener una visión donde las personas estén incluidas. En el caso de la educación integrada, la población meta son los estudiantes con necesidades especiales, mientras que en educación inclusiva son todos los estudiantes. Y con respecto al currículum, en la educación integrada, el currículum va a estar personalizado a la capacidad y a la dependencia funcional de las personas, mientras que en educación inclusiva está personalizado a las necesidades del grupo. Con respecto al nivel de inserción en el grupo, en educación integrada, esta inserción es parcial y está condicionada a las características de la persona, ¿verdad? Mientras que en la educación incluida, la persona está total y completamente incluida dentro dentro del grupo, pues. Y con respecto a los procesos de aprendizaje, desde el enfoque de educación integrada, pues hay diferentes contenidos y diferentes objetivos dependiendo de las condiciones de la persona, mientras que en educación inclusiva, pues hay diferentes formas de aprender, los mismos objetivos y los mismos contenidos. Y finalmente, con respecto al lenguaje inclusivo, eh, cuando nos hablan de lenguaje inclusivo, el autor hace referencia primero a alineamientos básicos, ¿verdad? Donde siempre vamos a referirnos a la persona y no a su dependencia funcional, donde vamos a evitar prácticas como el sensacionalismo, las expresiones de lástima, de expresiones de disminución, idealización o admiración, inclusive, porque estas son discriminatorias, donde vamos a hablar de diferencias en lugar de deficiencias y donde las ayudas técnicas, en vez de ser tratadas como limitantes, pues son parte de la realidad y del contexto con el que debemos manejarnos. Y hasta ahí llega el capítulo 1 de nuestro compañero Roy Carballo. Sin más, por el momento, muchachos y muchachas, eh, hasta aquí terminaríamos entonces el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna consulta, cualquier comentario que quieran hacernos, pueden plantearlo a través de, del foro de dudas, ¿verdad? Como les repito, vamos a tener un espacio también de consultas próximamente. Ya se los habilitaré ahí en la plataforma. Este espacio de consultas es sincrónico. Ahora vamos a realizarlo, les adelanto, un viernes. Entonces, para lo que necesiten, pues estamos disponibles. Por lo demás, muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima. Chao.